Nuevamente frente a ustedes, jóvenes estudiantes de Ingeniería Civil, IRCAI, y compartiendo a través de este medio algunas instrucciones con respecto a lo que viene a ser Física 2. En esta oportunidad vamos a ver el tema de hidrostática. La mecánica de fluidos, pues, para su mejor estudio, se dividen de diferentes formas, ¿no? Pero primero veamos qué cosa es la mecánica de fluidos. Es la rama de la física que estudia los fluidos en reposo o en movimiento. Es más conocido como la ciencia de los fluidos. Y nuevamente les digo, está clasificado de la siguiente manera: estática de fluidos, dinámica de fluidos. De estática de fluidos está hidrostática, neumostática, hidrodinámica, neurodinámica. Hidrostática estudia los fluidos en reposo, neumostática estudia los gases en reposo, hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento, neumodinámica estudia los gases en movimiento. Fluidos es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a una fuerza tangencial, y por muy pequeño que ésta sea, los fluidos se dividen en líquidos y gases. Las diferencias entre líquidos y gases son, ahí vemos, los líquidos son prácticamente incompresibles, los gases son compresibles. Los líquidos ocupan un espacio infinido, los gases no. Los líquidos tienen volumen y superficie libre, mientras que una masa de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contiene. Los líquidos se pueden tocar, observar, mientras que los gases no. Los gases no tienen forma ni volumen definido. Por lo tanto, los fluidos son cruciales en muchos aspectos de la vida cotidiana. Lo bebemos, lo respiramos, nadamos en ellos. Ellos circulan por nuestro cuerpo y controlan el clima, los aviones vuelan en ellos, los barcos flotan en ellos. Eso es con respecto a lo que viene a ser. Ahora, todos vamos a ver qué cosa es la densidad. La densidad es el espaciamiento de las moléculas que existen en un cuerpo. Es decir, de acuerdo a esas dos gráficas, el más denso es el cuerpo A. También podemos definir que la densidad es una sustancia como la masa por unidad de volumen. Ahí tenemos la expresión matemática, en términos diferenciales también, ¿no? Entonces, su unidad en el sistema internacional es, pues, kilogramos por metros cúbicos. Por ejemplo, tenemos muchas densidades en la naturaleza, densidad del agua, mercurio, aluminio, acero. Y nota investigar, pues, sobre densidades que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Podemos ver. Ahí tenemos la densidad relativa, que es una sustancia con un número adimensional que viene dado por la relación de la densidad de la sustancia a la densidad del agua. Es decir, ¿no? Ahí tenemos la definición, tanto de la densidad relativa como de la densidad con respecto al peso específico. Peso específico de una sustancia es el peso de la unidad de volumen que de dicha sustancia, ¿no? Matemáticamente también podemos deducir. Peso específico es, pues, 1000 kilogramos por metros cúbicos. Presión en un fluido. La presión es una magnitud de tipo tensorial. Presión P en un punto como la fuerza normal por unidad de área. Es decir, la presión es igual a fuerza sobre área. Aquí la fuerza actúa uniformemente. Por eso es esa definición. Pero cuando la presión es una razón de cambio, entonces se tiene. Ahí se toman límites. Cuando la variación de área tiende a cero, entonces la presión va a tener por la diferencial de fuerza sobre la diferencial de área. También su unidad es el pascal, newton sobre metros cuadrados. Toda presión está relacionada con una fuerza, pero no toda fuerza está relacionada con una presión. Esa es una definición fundamental, una nota muy importante. La presión es independiente de la forma del recipiente. La presión es independiente de la dirección. Aquí viene la presión atmosférica. La presión atmosférica terrestre, la presión en el fondo de este aire en que vivimos, esta presión varía con el clima y con la altura. Es la presión ejercida por la masa del aire que rodea la Tierra en cada lugar determinado. El aire que rodea la Tierra está constituido en mayor porcentaje por nitrógeno 78% y el oxígeno 21%. Es la presión que ejerce el peso de la copa del aire que rodea la Tierra. La presión atmosférica se ejerce en todas las direcciones y su valor disminuye
medida que nos alejamos de la superficie terrestre. Esta expresión, esta presión atmosférica, fue pues experimentado por primera vez por el científico evangelista Torricelli, tomando 760 miligramos de Hg para poder determinar cuánto vale la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica que nos da es pues 1,1229 por 10 a la quinta Newton por pascales, Newton por sobre metros cuadrados o pascales también. Ahora, la presión hidrostática. Una presión hidrostática podemos determinar partiendo de una partícula que está en el interior de un líquido de densidad P a una profundidad H, y esta soporta pues una presión debido al peso del líquido. Entonces veamos qué es igual a la presión hidrostática y la presión total. Tomamos la columna de H2O sobre una diferencial de área. Viendo las especificaciones de la expresión matemática, podemos llegar que la presión total es pues igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y la presión hidrostática es la presión, la densidad por gravedad por la altura. La presión en el líquido de un mismo líquido depende solo de la profundidad. A más profundidad, mayor presión. Todos los puntos ubicados a una misma profundidad soportan la misma presión. Un fluido ejerce una fuerza perpendicular a la superficie del cuerpo en cada punto. También tenemos la presión manométrica, que es la presión absoluta o hidrostática de un líquido. La presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática menos la presión atmosférica. Manómetro. Consiste en un tubo en forma de U, lleno parcialmente con un líquido, generalmente mercurio o agua. Son aparatos destinados a medir la presión de los gases y líquidos. Ahí tenemos en las gráficas la presión A es mayor que la presión B, la presión A es menor que la presión B, la presión A es igual a la presión B. Principio de Pascal. El principio de Pascal es más estudiado pues en cuanto se refiere a sus aplicaciones, cuando un fluido transmite sin disminución alguna a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Ahí vemos en la gráfica cómo F1 transmite una presión y pasa a la presión 2 al área 2. Las aplicaciones que vemos es en el elevador hidráulico, gatos hidráulicos, prensas hidráulicas. También el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza ascendente denominada fuerza de empuje, igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. El punto donde actúa el empuje se denomina centro de empuje y coincide con el centro de gravedad del líquido desplazado. Ahí vemos los casos, ¿no? El primer caso, cuando la fuerza es mayor que la fuerza de empuje. El segundo caso, cuando el peso es menor que la fuerza de empuje. El tercer caso, cuando el peso es igual a la fuerza de empuje. Y el cuarto caso es cuando la fuerza de empuje es igual a 0. Consideremos un cilindro recto de altura H y sección A sumergido en un líquido de peso específico. Las fuerzas que ejerce el líquido sobre el cilindro son, ahí vemos en el diagrama de cuerpo libre del cilindro, ¿no? Entonces, de aquí podemos denotar, aquí es igual lo que viene a ser las fuerzas, el peso, prácticamente el peso que nosotros estamos considerando la fuerza de empuje. Entonces, la fuerza de empuje va a ser la densidad, es la gravedad por la volumen desalojado. Y nota, la fuerza de empuje está relacionada con su peso aparente y su peso real. Entonces, la fuerza de empuje es peso real menos el peso aparente. Matemáticamente tenemos ahí. Ahora vamos a fuerza contra un dique o presa. Esto mayormente se utiliza pues en muchas construcciones dentro del campo de la ingeniería civil. El agua alcanza una altura H en la pared vertical de un dique presa y ejerce una determinada fuerza resultante que tiende a deslizarlo horizontalmente y un momento que tiende a volcar el dique alrededor de un eje horizontal que pasa por el centro o por origen O.
Veamos la gráfica. Ahí tenemos un dique. La presión en una profundidad H será pues presión, densidad por gravedad por ángulo. No es necesario tener en cuenta la presión atmosférica, puesto que también actúa en la otra cara del dique. La presión en la superficie del agua es cero y una profundidad H tiene un valor máximo. Entonces la presión es igual a la densidad, gravedad por altura H. Como la variación entre esos dos niveles es lineal, el diagrama de presiones resulta un prisma triangular. Y para esto, lógicamente, se va a utilizar pues un diferencial de altura. Entonces, tenemos que dividir en franjas muy delgadas la superficie de la pared expuesta al agua y calcular la fuerza, o sea, un diferencial de fuerza. Entonces, consideremos para una franja una profundidad H. Entonces, ahí tenemos la diferencial de área, que es igual a longitud diferencial de H. La fuerza que actúa en la franja, una sola franja, es diferencial de fuerza, es igual presión por la diferencial de área. Y la presión es igual a densidad por gravedad por altura. Entonces, integrar para la fuerza total de 0 a H. Integrando tenemos que la fuerza total es igual a 1/2 de gravedad por la densidad por la longitud y H mayúscula al cuadrado. Hallando el momento que tiende a volcar el dique alrededor de O. El proceso es análogo al anterior. Calcular el momento diferencial de momento con respecto al punto O de las fuerzas diferencial de F que actúa sobre cada una de las franjas y luego sumar e integrar, obteniendo así el momento total. Veamos. Ahí tenemos de la diferencial de M, de las ecuaciones anteriores, para una sola franja. El momento total es integrarlo de O a H. Entonces la diferencial de momento es igual a la densidad por gravedad LH al cubo sobre 6. Eso es el momento, eso es para hallar el momento que tiende a volcar al dique. La fuerza total actúa a una altura X por encima de O y produce un momento M alrededor del eje horizontal que pasa por ese punto de la figura anterior. Entonces tenemos acá F por X igual a M. Reemplazando con las ecuaciones anteriores tenemos que X igual a H tercios. Por consiguiente, la línea de acción de la fuerza resultante se encuentra a la tercera parte de la altura por encima de O. Obsérvese que el volumen del diagrama de presiones está dado por densidad por gravedad L por H al cuadrado sobre 2, que es precisamente la fuerza total que el agua ejerce sobre el dique. Además, hemos visto que la fuerza total actúa a 1/3 de la altura por encima de O, que corresponde al centro de gravedad del diagrama de presiones. En consecuencia, estos son pues algunos detalles fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. Espero de que ustedes también tengan esa voluntad de revisar la bibliografía correspondiente de diferentes autores. Muchas gracias, hasta la próxima.